Hola, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este nuevo video, traemos una noticia impactante que está dando de qué hablar en todo el mundo de las revistas y las redes sociales. Akon acaba de protagonizar un movimiento que ha sorprendido a todos. Y es que, según los últimos informes, echó a su exnovia, Sandra, de la tumba de su madre. Si quieres saber todos los detalles sobre este escándalo que ha dejado a muchos sin palabras, quédate con nosotros y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, compartir este video con tus amigos y seres queridos. Si deseas apoyarnos aún más, puedes hacer clic en el botón unirse y formar parte de nuestra comunidad. Y recuerda, tus comentarios son muy importantes para nosotros, así que estaré esperando tu opinión en la sección de comentarios. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema. La noticia sobre Akon y su exnovia Sandra ha causado un verdadero revuelo. Según testigos, todo comenzó en un día común, cuando Sandra decidió visitar la tumba de la madre de Akon, quien falleció hace algunos años. Lo que parecía ser un acto respetuoso y lleno de cariño hacia la madre de su exnovio, se convirtió en un escándalo cuando Akon apareció en el mismo lugar y, de manera tajante, pidió que Sandra se fuera. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Fue realmente un acto de falta de respeto hacia Sandra, o es que hay algo más detrás de este incidente? Antes de seguir, es importante recordar que Akon es uno de los actores más populares de Turquía en la actualidad. Su carrera ha ido en ascenso desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación, y su relación con Sandra, que fue una de las historias de amor más comentadas en los medios, también ha sido objeto de muchas especulaciones. Cuando ambos terminaron su relación, la noticia fue un golpe para sus seguidores, que no pudieron evitar lamentar su separación. Sin embargo, lo que muchos admiraron fue la manera en que ambos manejaron el final de su relación, con respeto y sin publicar detalles negativos sobre el otro en sus redes sociales. Este incidente con la tumba de la madre de Akon no solo reavivó el interés de los medios por su relación con Sandra, sino que también generó muchas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo actual. Según algunos testigos en el cementerio, Sandra llegó al lugar visiblemente emocionada, casi como si la visita fuera un acto muy personal. Al parecer, no pudo evitar las lágrimas mientras oraba frente a la tumba, recordando tal vez los momentos que había vivido con la madre de Akon. Sin embargo, la sorpresa vino cuando, de repente, Akon apareció y se acercó a Sandra, pidiéndole que se fuera. Lo que inicialmente parecía ser un simple encuentro en un lugar tan emotivo, se convirtió en un enfrentamiento inesperado. La reacción de Akon fue inmediata y rotunda, le pidió a Sandra que abandonara el cementerio. Este episodio, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, desató una serie de especulaciones. ¿Qué significó para Akon ver a Sandra en ese lugar tan importante para él? ¿Por qué reaccionó de esa manera, después de todo lo que vivieron juntos? Los amigos cercanos de Sandra defendieron su visita, asegurando que no había ninguna mala intención detrás de su presencia en el cementerio. Según ellos, Sandra había tenido una relación muy cercana con la madre de Akon y, por respeto y cariño, quería rendir homenaje a su memoria. Sin embargo, desde el lado de Akon, la situación fue interpretada de manera diferente. Él consideró que la visita de Sandra no era apropiada en ese momento y, al parecer, prefería que nadie estuviera allí, salvo él, para preservar la privacidad de la tumba de su madre. A raíz de este suceso, los medios de comunicación empezaron a especular sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Algunos pensaron que la reacción de Akon era comprensible, dada la profunda devoción que siempre mostró hacia su madre, mientras que otros opinaban que había una dureza innecesaria en su actitud hacia Sandra. Muchos comentaron que la pérdida de su madre aún era una herida fresca para Akon, lo que probablemente lo hizo sentirse incómodo con la presencia de su exnovia en un lugar tan personal.
El silencio de Agn tras el incidente también alimentó las especulaciones. Mientras que Sandra, por otro lado, hizo una publicación en sus redes sociales que dejó entrever su dolor. En su mensaje, escribió: algunos amores siempre dejan una huella en el corazón de una persona. Cuanto más profunda es esta cicatriz, más duele. Esta frase fue interpretada por muchos como una alusión a Agn y al dolor que ella sentía tras la reacción de él. Los seguidores de Sandra expresaron su apoyo en los comentarios, mientras que los fans de Agn defendieron su derecho a proteger la memoria de su madre. Este episodio no solo reavivó la curiosidad sobre su relación pasada, sino que también hizo que se cuestionara si realmente habían superado por completo su ruptura. La tensión entre ellos en este incidente dejó entrever que, a pesar del tiempo que ha pasado, todavía existen sentimientos no resueltos. Por su parte, Agn no hizo ninguna declaración pública sobre lo sucedido, lo que mostró lo delicado que fue el tema para él. Algunos rumores indicaron que Sandra, tras este incidente, podría estar considerando abandonar Turquía por un tiempo, para alejarse del foco de atención mediática y evitar encontrarse con Agn en un futuro cercano. Según su círculo cercano, Sandra estaba profundamente decepcionada por la reacción de Agn y necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Por otro lado, el círculo de amigos de Agn, quienes conocen bien su carácter y la relación especial que tenía con su madre, también fueron consultados por los medios. Aseguraron que Agn actuó impulsivamente para proteger la memoria de su madre y evitar revivir viejos recuerdos. Este incidente, aparentemente simple, dejó al descubierto la complejidad emocional de la situación. Aunque el incidente se trató de una visita al cementerio, lo que parecía ser un gesto de respeto y cariño de parte de Sandra, terminó siendo un recordatorio doloroso de los recuerdos y sentimientos no resueltos entre ambos. Mientras que algunos defienden la postura de Agn, otros piensan que la visita de Sandra debería haber sido vista como una forma de conmemorar a la madre de Agn, no como una provocación. Finalmente, este evento ha dejado a muchos con una pregunta sin respuesta: ¿qué pasará con la relación entre Agn Aksu y Sandra? ¿Serán capaces de superar este malentendido, o será este el cierre definitivo de un capítulo de sus vidas? Queridos amigos, ¿qué piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que Agn actuó de manera correcta al pedirle a Sandra que se fuera del cementerio, o deberían haber manejado la situación de otra forma? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna noticia de última hora. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.